Hola nuevamente a todos en la clase de comprensión histórica. El día de hoy vamos a continuar trabajando la temática de América Latina, pero nos vamos a adentrar en la descripción de los pueblos originarios de América Latina y en la siguiente clase de los pueblos originarios de nuestro país. Pero antes de comenzar con este tema, tenemos que revisar la actividad que ustedes tenían que desarrollar al final de la clase anterior, que tenía que ver con este análisis acerca del concepto de América Latina y tenían que leer a cuatro autores. Recuerden que uno de los temas importantes para el desarrollo de las habilidades es que ustedes utilicen las fuentes de información porque en ciencias sociales son muy importantes. Nuestras opiniones, nuestros puntos de vista se construyen a partir de la información que nos puedan entregar los teóricos o los expertos del tema. Entonces, si realizaron bien la actividad, deberían haber llegado a las siguientes conclusiones más o menos. El primer texto de Eduardo Galeano nos hablaba acerca de una realidad un tanto trágica del ser latinoamericano que está siempre a merced de lo que ocurre en el resto del mundo y siempre llegando tarde, de alguna manera, a todas las instancias, ya sea en el desarrollo, estando en una región subdesarrollada, o más bien en una sociedad donde no se valoriza tanto la riqueza cultural que es propia de nosotros. La visión de Eduardo Galeano, por lo tanto, es una visión más bien negativa. La visión de Jaguaribe nos habla de una visión un tanto mixta, nos dice que efectivamente somos una región subdesarrollada en comparación con, por ejemplo, América anglosajona, pero somos una región también mucho más rica culturalmente, que entrega mucho más variedad respecto de expresiones culturales. Y eso sería el elemento positivo. En el caso de Carlos Fuentes nos habla acerca de una mirada de que sí existe una identidad propia latinoamericana, independientemente de los nacionalismos que existan al interior de ella, mientras que Joao Ubaldo nos habla acerca de lo contrario. Él nos dice que no hay una realidad o una identidad latinoamericana propiamente tal, sino que más bien existen realidades nacionales, pero que no se pueden traducir en una noción de América Latina. Ojalá eso lo hayan podido conseguir. El objetivo de la clase de hoy día entonces muy relacionado con la identidad latinoamericana. Uno de sus orígenes está en la población indígena, así que el objetivo es comprender la situación actual de estos pueblos indígenas en América Latina en general, y la pregunta inicial que deberíamos responder al final es que ¿qué condiciones de vulnerabilidad presenta la población indígena de América Latina y cómo ha reaccionado el Estado o los Estados frente a ella? Y para comenzar la clase me gustaría que revisaran este video de introducción donde ustedes tienen el link acá y pueden ingresar. No es obligación ver el video, pueden continuar viendo la clase perfectamente y verlo después, pero sirve para profundizar acerca de la realidad de los pueblos originarios desde la voz de los propios protagonistas, en este caso expertos, pero también dirigentes de las propias comunidades indígenas que relatan, que narran las dificultades de acceso a servicios y condiciones materiales muy importantes en América Latina, así que sería interesante que lo revisaran. Para comenzar, vamos a revisar la demografía de los pueblos originarios o pueblos indígenas. En este caso, gran parte de la población de América Latina, que corresponde alrededor de entre 33 y 35 millones de habitantes, son de población de origen indígena. Además, tenemos una población mestiza bastante considerable, pero que en este caso no se cuantifica en esta categoría étnica y porcentualmente corresponde al 8% de la población de toda la región. Además, la población indígena se distribuye de manera heterogénea en toda la región. En el mapa ustedes van a ver países más oscuros y más claros, dependiendo de la cantidad de población indígena que posee cada uno. Mientras más oscuro es el color, mayor población indígena. Y está en términos absolutos, es decir, la cantidad total de población indígena más que la cantidad proporcional dentro del propio país. En este caso nos vamos a dar cuenta que hay dos grandes zonas donde la población indígena es alta. Nos vamos a dar cuenta que México y la zona andina, particularmente Perú y Bolivia, presentan una cantidad bastante considerable de población originaria. Y eso se da precisamente porque ahí se encontraban las grandes civilizaciones al momento de la llegada de los españoles y a partir de ahí se generaron los focos de mestizaje. Al interior de cada país también vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asociado a la población indígena a las zonas rurales, pero en la actualidad nos hemos dado cuenta que debido a diversos procesos de ocupación de sus territorios ancestrales, muchos de ellos han migrado a zonas urbanas. Un ejemplo de esto puede ser el caso de Chile con la población mapuche, que producto de todos los conflictos territoriales han ido a las grandes metrópolis. Particularmente en Santiago encontramos una gran cantidad de población mapuche. En otros casos, en otros países,
Las poblaciones indígenas se encuentran sectorizadas en alguna de sus zonas del país. Por ejemplo, en México están concentrados en la zona sur, en la península de Yucatán y en el estado de Chiapas. Y en el caso de Perú están concentrados más bien en la zona de la sierra peruana y en Bolivia también es mucho más homogénea la población. Por lo tanto, la distribución por país no es homogénea, sino que se encuentra incluso dispar dentro de los propios límites territoriales. A pesar de los datos que yo le mencionaba anteriormente, hay una dificultad técnica para poder hacer esos cálculos, y es que en la mayoría de los países de América Latina no se cuenta con los recursos suficientes para realizar censos de buena calidad que permitan ingresar a todas las comunidades indígenas. Por lo tanto, hay un rango de población que no alcanza a ser censada y por lo tanto no la podemos cuantificar. Según algunas estimaciones, en este caso esta estimación está hecha por el Banco Central, la población indígena de América Latina llegaría aproximadamente entre los 41 y 42 millones de habitantes. Pero las dificultades de los censos de cada uno de estos países no nos permiten tener cifras tan precisas respecto del número de población o de alguna de sus características culturales, como por ejemplo el uso de lenguas de origen indígena. El tema del lenguaje también es algo muy relevante, puesto que en algunos casos puede hasta representar una barrera para la integración de estos pueblos al interior de los estados. Por ejemplo, hay países donde la cantidad de idiomas indígenas es bien impresionante. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú, donde un cuarto de su población habla alguna lengua indígena, el caso de Colombia, donde existen entre 64 y 68 idiomas diferentes de origen indígena. Bolivia, el 60% de su población habla este tipo de lenguajes y en Brasil la diversidad lingüística puede llegar a 170, por lo tanto ahí hay una barrera importante. En las zonas, si se fijan en el recuadro, hay zonas donde la población indígena tiene mucha mayor presencia, por lo tanto el uso del lenguaje está mucho más extendido. Como les dije también en el mapa de las láminas anteriores, países como México, Bolivia y Perú son los que proporcionalmente tienen una mayor población indígena y también en términos absolutos. El recuadro también nos da alguna información respecto a estadísticas demográficas. Por ejemplo, si se fijan en la edad promedio en el total de América Latina, entre la población indígena y no indígena es bastante similar, en torno a los 30 años. Sin embargo, cuando nos vamos a la tabla de al lado, con el promedio de niños nacidos vivos, nos vamos a dar cuenta que la tasa de natalidad de la población indígena es levemente mayor que la de la población que no es indígena. Así que los datos que tenemos son bastante generales y no tan específicos, puesto de las dificultades que tiene la aplicación de la estadística demográfica en todos los países de América Latina. De lo anterior, la UNESCO ha establecido la condición de vulnerabilidad que tienen las diversidades de lenguas de origen indígena en América Latina. Muchas de ellas ni siquiera están estudiadas debido a que pertenecen a comunidades muy pequeñas. Sin embargo, algunas de ellas son bastante difundidas porque traspasan las fronteras nacionales. Aquí tenemos las más llamativas o con más número de hablantes en América Latina. En México tenemos, por ejemplo, a la lengua náhuatl y las lenguas mayas, producto de la influencia de las grandes civilizaciones de esa zona. En el caso de Perú y Bolivia, en la zona andina, las lenguas quechua y la lengua aymara predominan y que comparte toda la zona andina, incluyendo Chile y Argentina. En la zona de Paraguay, el guaraní está muy presente y en el caso del Cono Sur, Chile y Argentina, el mapudungún. Si se fijan ahí, aparecen aproximaciones de hablantes, porque como les decía anteriormente, los censos no han sido lo suficientemente capaces de poder demostrar todas estas eh, características de la cultura de la población indígena de América Latina. Antes de continuar con los contenidos, vamos a revisar algunos textos para profundizar esta temática. Aquí hay tres documentos escritos, pero yo voy a realizar el análisis de uno de ellos porque los otros dos quiero que lo realicen ustedes, ¿ya? El primero que voy a revisar yo corresponde al documento de los derechos de los pueblos indígenas, que es parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes y que se elaboró el año 1989. Con toda la historia de los pueblos originarios, recién se elabora un cuerpo internacional en el año 1989, lo cual es bastante tarde. Ahora bien, esta Organización Internacional del Trabajo es derivada de la ONU, por lo tanto es un organismo internacional y tenemos que verlo desde ahí. No es la voz de los propios indígenas ni la voz de un Estado en particular, sino que es la voz de organizaciones supranacionales que ven la necesidad de resguardar a esta población.
En el artículo 3 nos habla acerca del resguardo de los derechos humanos y los derechos más básicos de los pueblos originarios en función de la discriminación estructural que ellos sufren. Y el artículo 14 nos habla acerca de los derechos de propiedad y de posesión de las tierras que históricamente han sido violados por los estados en la mayoría de los países. Tal como lo ven acá, la idea central del documento es, en primer lugar, buscar una cooperación internacional para resguardar los derechos indígenas y, en segundo lugar, establecer algunas temáticas importantes respecto de la preocupación de estos pueblos indígenas, viéndolos como una población vulnerable. Por eso se hace necesario crear toda esta red de normas que regulan el funcionamiento de la actividad y del trato con esta población. Esa realidad está redactada ahí en ese documento. Quiero que realicen ese análisis también con los dos documentos que aparecen al lado, considerando también que son documentos de actores externos, de gente que está viendo el problema desde fuera. No son los propios indígenas los que redactan los dos documentos que acompañan acá. Este otro documento, en cambio, nos habla de la voz de los propios afectados, en este caso de los pueblos indígenas, y en particular de este documento de las organizaciones indígenas de Guatemala en el año 2001, donde nos habla acerca de las expresiones de discriminación que sufre su población. Y ahí ustedes pueden ver enumeradas, muy fácil de entender, cuáles son las expresiones de ese maltrato que reciben los indígenas, que se expresa en la cultura, que se expresa en la sociedad, en la economía y así, etcétera. Hagan un resumen de los puntos y quiero que revisemos esta tesis porque si hicimos estas lecturas por algo. ¿Cuál es la idea principal de rescatar en todos estos documentos? La idea es que el estudio de los pueblos originarios no es porque sí, no lo estamos destacando simplemente porque es bonito ni porque es una situación llamativa, sino porque hay una realidad concreta que hay que estudiar. Y esa realidad concreta a la que quiero que lleguemos una vez que hicimos estas lecturas es reconocer esta idea, esta tesis, no verdad absoluta, pero sí la gran tesis que manejamos desde las ciencias sociales, y es la vulnerabilidad estructural a la que están expuestas las poblaciones indígenas. Y esa vulnerabilidad se expresa en una condición que ha sido histórica a lo largo del tiempo, que se traduce en condiciones de marginación y discriminación expresadas en mayor incidencia de pobreza, en un mayor aislamiento o rechazo social, opresión política en algunos casos, falta de respeto con sus tradiciones o con el acceso a las tierras ancestrales que ellos tienen. Por lo tanto, nos vamos a parar desde esa vereda, desde la vulnerabilidad estructural. Nosotros nos preguntaremos, ¿pero todas las personas deberían tener la misma importancia en el estudio de las ciencias sociales? Por cierto que sí. Sin embargo, aquellas que poseen una situación de vulnerabilidad requieren de una atención especial y en este caso, ante la historia de América Latina, los que han recibido lamentablemente una condición de marginación han sido precisamente los pueblos originarios y por eso partimos desde esta tesis. A raíz de todas estas situaciones descritas en la lectura y en la estadística que nosotros hemos podido revisar hasta ahora del Banco Mundial, surgen algunos desafíos que deben afrontar los pueblos indígenas en la actualidad y que lógicamente no son solamente desafíos para los pueblos indígenas, sino que también son desafíos para la sociedad completa de América Latina y lógicamente desde los estados. En primer lugar, el primer desafío corresponde a mantener las condiciones para que la cultura de estos pueblos originarios pueda pervivir y esa cultura traducida en el lenguaje, las tradiciones, los ritos, la gastronomía y las formas de relacionarse. Un segundo aspecto muy relevante tiene que ver con el reconocimiento jurídico, es decir, a través de las leyes, de la posesión de los territorios ancestrales que han ocupado históricamente estos pueblos originarios. Ahí ha cumplido un rol muy importante la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha establecido esta especie de forma de instar a los gobiernos a que se reconozca la pertenencia de los pueblos originarios a sus territorios ancestrales. Si bien la norma no establece que se produzcan cambios de inmediato, por lo menos se valora que exista. Ahora, en muchos de nuestros países todavía este tema no está zanjado. Sin ir más lejos, nosotros todavía tenemos el conflicto en la Araucanía, que se debe particularmente a esta problemática y a la cual le vamos a dedicar una clase más adelante. Y otra gran línea de trabajo corresponde a que los estados busquen la forma
de establecer una mayor equidad e igualdad de oportunidades entre la población general y la población indígena, que recuerden está en una situación de vulnerabilidad frente a los demás. Ahora bien, respecto de estas tres temáticas, hemos tenido algunos avances a lo largo del tiempo como estados o como organizaciones internacionales que pueden ser muy valorables, pero sin embargo la estadística de las situaciones materiales, de las situaciones de integración social que tienen estas comunidades, nos dicen que lamentablemente todavía persiste esta condición de vulnerabilidad que les hablaba anteriormente. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar una revisión de estos avances, pero también lo vamos a contrastar con las estadísticas que nos muestra el Banco Mundial acerca de las condiciones materiales de las poblaciones indígenas en América Latina. Aquí vamos a revisar una serie de avances que han tenido las comunidades internacionales, pero también nacionales, acerca del trato hacia las poblaciones indígenas. Aquí aparecen muchas, pero yo les voy a añadir toda la infografía en un documento para que ustedes lo tengan, pero quiero destacar solo algunas que me parecen a mí las más relevantes. La más importante es la del año 89, como yo les decía, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece normas internacionales acerca del trato hacia estas comunidades y los derechos que deberían regirla. Bien. Otro evento muy importante también, el año 1992, Rigoberta Menchú gana el Premio Nobel de la Paz y es la primera vez que alguien que viene desde las comunidades indígenas logra un renombre internacional poniendo en la palestra las temáticas indígenas en América Latina. Y la vamos a revisar más cuando revisemos el tema de las movilizaciones indígenas, los movimientos indigenistas. Otro avance que hemos tenido en el año 94 se establece el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por parte de la ONU y también se crea la CONADI, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, que es el organismo encargado de estas temáticas en nuestro país. También podríamos destacar otras situaciones, pero que no alcanzan a aparecer en esta cronología, porque yo la saqué de un libro más antiguo. Pero podríamos añadir, por ejemplo, el año 2007 se crea la Declaración Universal de Derechos Indígenas por parte de la ONU, que puede parecer en nombre más importante o más relevante que el convenio 169 de la OIT, pero al ser solamente una declaración no tiene el carácter de obligatorio para los estados que establecen esta declaración. Y también otro elemento que podríamos destacar es que en el año 2008 Ecuador y en el año 2009 Bolivia se autodenominan como estados plurinacionales, aceptando la condición de que dentro de sus países existe más de una nación, lo cual rompe la lógica del siglo XIX donde teníamos un estado, una nación. Y son los primeros países que logran integrar en su constitución la noción de que los pueblos originarios son también a la vez naciones con las que se convive al interior de esos países. Aquí vamos a revisar algunas estadísticas que nos ofrece el Banco Mundial. No se asusten con las tablas de datos porque pueden parecer un poco abrumadoras con tanto dato a primera vista, pero lo que nos cuenta es más bien muy sencillo. Nos cuenta el grado de acceso a ciertas condiciones materiales de la población indígena y no indígena para hacer una comparación. Y ahí ustedes pueden revisar el nivel de acceso que se tiene, por ejemplo, a electricidad, a agua potable, a alcantarillado y a tecnología como celulares, computadores e internet. Y en todos los casos, revisen ahí los casos más específicos, pero en todos nos vamos a dar cuenta que la población indígena está en una condición de desmedro frente al resto de la población. Aquí podemos ver otro gráfico, también un poco abrumador por la cantidad de datos del Banco Mundial, donde nos habla acerca de dos informaciones. La primera corresponde a la clasificación de los tipos de trabajo por población indígena y no indígena. Y ahí aparecen tres categorías, cuatro en realidad. El empleo altamente calificado, que requiere de niveles de estudio mucho más específicos, empleo poco calificado, que no requiere de tecnificación, trabajos agrícolas relacionados con actividades rurales y no especificados. Nos interesan claramente los tres primeros. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que la población indígena tiende a predominar el tipo de actividad no calificado o muy poco calificado frente a los empleos que requieren de mayor cantidad de estudios, ya sea técnicos o universitarios. Asimismo, al otro lado, en el lado derecho de la tabla de datos, podemos ver los niveles educativos que tienen cada una de las comunidades. Primario, educación primaria, que sería hoy día hasta el sexto básico,
secundario hasta el cuarto medio y terciario que sería educación técnica o universitaria. Y ahí nos vamos a dar cuenta que para llegar al nivel terciario, la población indígena también se encuentra en una condición de desmedro y solamente llegan a alcanzar la educación primaria o secundaria. Estas estadísticas, si bien son muy grandes, nos pueden dar insumos a nosotros y a ustedes sobre todo para poder argumentar sobre esta condición de vulnerabilidad, porque no es una idea general, sino que es una idea que se traduce en los estudios sociológicos y demográficos de la realidad indígena de América Latina. Muy bien, y así llegamos al final de la clase. Recuerden que revisamos la situación de vulnerabilidad de América Latina en su población indígena y que era la tesis que guiaba a esta idea central y que la pudimos comprobar a través de las fuentes estadísticas que revisamos del Banco Mundial, pero también a la luz de algunas lecturas de autores y también de la información que yo les entregué en la clase. Así que la actividad final consiste en lo siguiente. Van a contestar esta pregunta. ¿Qué condiciones de vulnerabilidad presenta la población de América Latina indígena y cómo han reaccionado los estados frente a ella? Desarrolla una postura crítica frente al tema. Si se fijan, se parece mucho a una pregunta de una prueba cualquiera, así que es importante que la desarrollen bien para que mejoren también su desempeño. ¿Cómo deberían responder esta pregunta? Que es solo una, pero que involucra poner en juego bastantes habilidades. Por ejemplo, definir una postura clara. ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad y cómo creen ustedes que han reaccionado los estados frente a ella? ¿Ha sido una reacción buena, mala, más o menos? ¿En qué sentido? Ahí ustedes lo definen. Argumentos, más de uno, dos, tres sería importante, y bien desarrollados. Mencionar no es lo mismo que explicar, ¿ya? Expláyense. Respaldar los argumentos con las fuentes. Aquí revisamos muchas fuentes, así que úsenlas, citen a los autores teóricos, a la estadística, ¿bien? Y darle un cierre a la respuesta, ¿ya? Solo eso. En la siguiente clase, la del miércoles, les voy a dar una actividad con décimas para ver cómo este trabajo de responder preguntas de desarrollo ha ido desarrollándose. Ya por ahora no va con décimas, no lo tienen que postear en el Google Classroom, pero la realizan en su cuaderno. Y en la siguiente clase sí hacemos una con décimas. Espero que estén muy bien en sus casas y nos vemos el miércoles. Chau.